Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Espero nos encontremos todos bien y disfrutando de un nuevo día, de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Qué les parece si damos gracias todos a Dios por esas bendiciones que Él nos regala de hoy poder levantarnos, caminar por nuestros propios medios, gozar, disfrutar de una buena salud y de la familia que está bien? Damos gracias a Dios por eso. Acompáñame, por favor, a orar. Padre, yo te doy gracias porque nos permites en esta mañana levantarnos, Padre del cielo, con buena salud, poder movilizarnos por nuestra propia cuenta. Pero también te pedimos, Señor, por las personas enfermas en esta mañana, para que seas tú obrando y seas tú sanando. En donde hay enfermedad, Padre, te rogamos que seas tú colocando sanidad. Y donde hay problemas, Señor, en donde hay contiendas, seas tú colocando tu paz y esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas estas oraciones. Y yo te pido, Señor, que seas tú obrando en este día, revelando tu palabra para nosotros, tus hijos, y nosotros la llevemos a la práctica. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, vamos entonces ahora a alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Y voy a leerles, recuerde que estamos trabajando el capítulo de Mateo 17 y hoy vamos a leer del 14 al 20. Y dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. ¿Qué le dijo? Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, nuestro Señor. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Y ahora oramos y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos revele a través de la palabra la enseñanza para todos nosotros. Y empecemos por la siguiente. De la multitud aparece un hombre, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Acá literalmente le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Entonces hay un Señor y una coma. Este hombre aprovechó, en el buen sentido de la palabra, que sabía que venía Jesús allí. Y él fue y le pidió a Jesús. Primero lo reconoce como su Señor, se arrodilla, rinde su ser ante él y va a pedir por su hijo. Hay muchísimas enseñanzas en este texto bíblico que nos revela el Señor. Pero veamos que dentro de la multitud, él aprovechó para algo bueno. Yo pregunto, ¿nosotros estamos aprovechando, vuelvo y lo digo, en el buen sentido de la palabra, esas bendiciones que Jesús nos está dando? Ejemplo, el hoy poder levantarnos y caminar y estar alentaditos, agradecemos a Dios y le decimos al Señor, hoy Señor, enséñame a dónde ir a hacer tu bien, dónde compartir tu palabra. Qué bueno que hoy empezáramos por ahí. Pero ¿qué más nos enseña este texto bíblico? Él va como un padre responsable, rinde su ser delante de Dios y le pide a Jesús que
sane a su hijo, que lo libere. Él ya había ido y se lo había llevado a sus discípulos, porque el Señor Jesús, recuerde que anteriormente, días pasados y ayer trabajamos, Él estaba en la transfiguración, como se reveló Él como Dios. ¿A quiénes? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y estaba en esas cuando los otros discípulos que estaban allí recibieron a este muchacho y a este padre. La Biblia dice, dicen los estudiosos, los teólogos, que era un muchacho joven, era un pelado, como dicen en la costa, por ahí como de 1, 12 o 13 años, era un adolescente y estaba poseído por los demonios. Entonces, fíjese que el punto aquí no es la edad, porque no vamos a discutir la edad de ese muchacho, de ese hombre. Aquí el punto es que estaba poseído. Ahora, yo quiero aclarar que a los hijos de Dios, donde habita el Espíritu Santo, donde habita Dios, ahí no hay posesión. Sí, pero sí puede haber ¿qué? Influencia, oposición, opresión. ¿Para qué? Para dañar los planes de Dios en su vida y en la de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero el Señor se compadece de este padre que va y busca en el lugar correcto, con la persona correcta, con el que podía hacer lo que era Jesús. También nota una enseñanza. ¿A dónde acudimos nosotros ante una necesidad material? Pero lo lindo de esto es que este hombre no va a pedir por lo material, sino por lo espiritual, porque sabía que este muchacho estaba siendo ¿qué? Poseído y estaba siendo dañado por los demonios. Y si en algo se deleita Satanás y sus demonios, es en hacer daño a los hijos de Dios. Entonces por eso nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu, cuidar nuestro espíritu, y a través de lo que nosotros hacemos se refleja a quién estamos acudiendo nosotros, a quién le estamos creyendo, si a Dios o a los hombres. Esa es otra enseñanza que podemos sacar de acá. Pero mire que el Señor le dice a generación incrédula y perversa. Es decir, estas multitudes, e inclusive incluyendo a sus discípulos que estaban caminando con él, pero todavía tenían mucha mirada en lo terrenal, y que estos discípulos no pudieron sacar ese demonio. Pero vamos paso a paso. Entonces, les dice el Señor, a generación incrédula y perversa. Era gente que no creía, gente de esas épocas que hacían las cosas conforme a la voluntad de ellos y conforme a la religiosidad o conforme al legalismo o conforme al libertinaje, porque era gente incrédula y perversa. Y cuando ustedes y yo, como hijos de Dios, conocemos qué dicen las escrituras para determinados asuntos de nuestra vida, pero hacemos todo contrario a lo que hemos escuchado, a lo que Dios nos dice en su palabra, también estamos obrando como gente incrédula. Así vayamos a la iglesia, así escuchemos un devocional, pero si no lo empezamos a aplicar en nuestra vida, pues nos vamos a ver que expuestos a problemas, y muchas veces problemas graves. Entonces, hoy de pronto te está diciendo el Señor a través de esta palabra, espérate, vamos a resolver primero ese problema que tiene. Dale la importancia a lo espiritual primero y vendrá la añadidura. Cuando ustedes y yo acudimos a quien puede hacer los milagros, no a las personas, sino a Dios a través de nuestro Señor Jesús, las cosas son diferentes, porque inclusive estos discípulos dijeron en el versículo 19, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? El Señor Jesús les había delegado en ellos, había dado el poder para que pudieran hacer milagros, pero ellos tremendo creían que eran ellos los que hacían los milagros, y claramente este texto nos muestra que el que hace los milagros es el Señor. Ellos le preguntaron que por qué no pudieron hacer los milagros, y el Señor les dijo, por la poca fe que tienen. Es decir, poca fe significa poca obediencia, poca mentalidad del reino de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para creer, y creer significa vivir en obediencia, y vivir en obediencia va a traer como resultado esas bendiciones de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas.
y Dios concede es conforme a la voluntad de Él. Cierro con el versículo 20, dice, continúo, dice, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Mire, cuando empezamos a madurar en la fe, en su palabra, en la palabra de Dios, en su palabra, el Espíritu Santo empieza a obrar con su poder en nuestro ser interior. Y mire que las Escrituras nos hablan, ejemplo, cómo Pedro fue cambiado y transformado cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo. Mediante la palabra de Dios, Dios nos llena de ese poder. Cuando creemos en esa palabra para vivirla, para obedecerla y para dejarnos usar por Dios, para que Él haga milagros a través de nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Y mire cómo Pedro, con su sombra, el Señor lo usaba para sanar. Y qué bueno que nosotros hoy día, básicamente lo que nos enseña este texto bíblico es cuando maduramos, cuando nuestra fe está puesta en Dios, mediante su palabra, cuando la creemos, cuando empezamos a tomar decisiones en nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, vamos a ver el poder de Dios obrando no solo a favor nuestro, sino a favor de otras personas, de cómo Dios te va a poder usar y cómo Dios va a tocar a tu familia a través de ese testimonio, a través de esos cambios, a través de esa transformación que tú estás dejando que el Espíritu Santo haga mediante su poder, mediante su palabra, para que otros se acerquen a Cristo. Y qué bueno que ese sea un buen propósito para hoy, que mostremos el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias porque si no fuera por tu presencia en nuestras vidas, si no fuera por tu palabra, Señor, que es la que fortalece nuestra fe, la que es esa lámpara, la que alumbra nuestro caminar, Señor, y tu presencia que lo llena todo, Padre. Si no fueras porque tú vives en nosotros, seríamos ciegos, dándonos golpes cada rato, Señor, y cayendo a agujeros negros, Padre. Yo te pido, Señor, que tu palabra reine y more abundantemente en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que seas tú obrando en las personas que en este día van a escuchar y van a ver este mensaje, y te ruego que seas tú obrando y regalándoles arrepentimiento, así como me has regalado a mí ese arrepentimiento, para que vivamos, Señor, sinceramente pegaditos de ti, en comunión contigo y buscando de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar. Perdónanos en todo lo que nos equivocamos y en aquel tiempo que deberíamos dedicarte a ti y no lo hacemos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú obrando con tu poder y que seas tú llevándonos cada día a crecer en obediencia y a madurar nuestra fe en ti. Guía nuestras vidas, revélate cada día más y más a todos tus hijos, Señor, a todas tus hijas. En el nombre de Jesús, úsanos, Padre, conforme a tu voluntad. Amén y amén. Bueno, iglesia, ese es el reto para hoy en esta cita con Jesús. Vamos a crecer en esa fe para ser instrumentos de Cristo. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.